último de los temas del parcial. El examen es el lunes, como dijimos, a menos que suceda alguna catástrofe. Entonces, a la tarde reciben el respectivo correo con la aseveración de que el examen es el lunes, formalmente convocando. ¿Ok? Suponiendo que para el lunes ya hay actividad de vuelta en el campus, no veo razón por la cual no haya. Y si no, pues ese momento determinaremos qué es lo que se va a hacer. ¿Cabal? Está bien, doctor. Para el examen van a necesitar los usuales lápices de colores nada más, y les recomendaría que llevaran una reglita normal de milímetros, no necesariamente una regla de electro. Si la tienen la voy a permitir, pero si no, lo único que necesitan es una reglita estándar de esas que medida en milímetros. ¿Okay? Eso es todo lo que pudiera ser necesario. Ok. ¿Para qué necesitas una calculadora en un examen de fisiología? No, porque no necesariamente voy a preguntar no necesariamente te voy a preguntar un QT corregido. Mejor no, y no pregunto eso. O sea, lo básico, instrumentos de escritura y un juego de colores rojo, azul, verde. Okay. Para simplificar un poquito las cosas. Nadie está damnificado. O albergado por la cuestión de las lluvias. Ok, bueno, mejor. No es que tampoco le estoy deseando a nadie que se haya tenido que salir corriendo de la casa, pero preguntando porque eso pudiera calificar como fuerza mayor. ¿Okay? Pero bueno, entrando en materia. Entonces, lo que nos queda hablar es de la microcirculación, o sea, la circulación capilar y linfática y la manera en que esta afecta el equilibrio de la distribución de líquidos hacia los tejidos. Ok. Si nosotros caemos, entonces decimos, hablamos del sistema arterial y venoso como un sistema de conducción, pero yo tengo que distribuir. Yo sé que hay un poco de dificultad de conexión, pero tampoco es para conectarse tan tarde, ¿verdad? Como decía, la distribución de líquido a los tejidos y por supuesto la distribución de oxígeno y nutrientes y todas las demás sustancias depende de una red capilar que tiene sus propios mecanismos para el control. Mecanismos que más que ser nerviosos son mediados localmente por algún tipo de mediación química. En principio, si nosotros tenemos unos 2.500 metros cuadrados de superficie capilar en el organismo y que básicamente la distribución de la red capilar es tal de que cualquier célula del organismo está a no más de unas 30 micras de un capilar. ¿Sí? O sea que si bien tenés una cantidad inmensa de células, todas las células están dentro de este radio de 20 a 30 micras y ese radio está determinado por una cuestión. Es por la difusión del oxígeno. En general, vos considerás que debido a que el oxígeno tiene que difundirse como gas desde el capilar a través de la membrana capilar hacia el tejido, más o menos vos puedes mantener concentraciones de oxígeno utilizables en un radio de 50 micras. ¿Ok?
O sea que bajo el mismo sentido, por ejemplo, de que, no sé, las casas en tu colonia están todas al borde de una calle, ¿correcto? Y que incluso en una, o de algún tipo de calle, o aquellas colonias que no tienen algún tipo de pasaje, yo no estaría interesado en comprar una casa si la calle terminara a 2 cuadras del, a 2 cuadras de mi casa, tuviera que dejar parqueado el carro y caminar 2 cuadras hasta mi casa. O sí. No, ¿eh? ¿Te imaginas lo impráctico que sería? Vaya, Fernanda, viene Fernanda y gana, se gana un montón de dinero ejerciendo alguna rama de la medicina y dice, voy a construir un castillo, vaya, no una casa, voy a construir un castillo al estilo medieval, pero el castillo está a 3 cuadras del camino más cercano y todo lo que compra, toda la compra de la semana, todas las semanas tendrías que caminar 3 cuadras, imagínate andar con bolsas de supermercado, caminar 3 cuadras, ir a dejarla, regresar, caminar otras 3 cuadras. ¿Qué te parece eso como una manera de vivir? Y no digamos si vas a comprar y transportar muebles, para que no es práctico. Entonces, bajo el mismo principio, yo no puedo transportar oxígeno a más de 50 micras y mantener suficiente difusión, suficientes concentraciones de oxígeno en los tejidos. Eso me condiciona la creación de la red capilar. Ahora, si nosotros tomamos un capilar, y eso ya es conocido, vemos que este es un lecho estándar capilar y vemos que en un principio yo tengo una organización bien definida. Una arteriola entrando para, obviamente, el aporte de capilar y una zona, un vaso que es un sector, como dice, intermedio, que es la metaarteriola, donde tenés muchísimo proporción de músculo en relación a la pared, o sea, formándote de hecho un músculo que le da la vuelta alrededor de la metaarteriola y me forma un esfínter. Quiere decir que este músculo, al contraerlo, yo lo puedo cerrar o abrir y regular la concentración. Ese esfínter precapilar que me está representando el control de la entrada. La salida realmente yo no tengo mucho control todavía. De ahí paso a los verdaderos capilares, pero entre los capilares yo voy a tener, si te das cuenta, una ruta, un canal que tiene preferencia en el flujo. O sea que yo puedo hacer lo siguiente. Si el capilar no está, si los capilares verdaderos, si la red no está jalando volumen suficiente o no estoy utilizándolo, yo redesvío el flujo a través del canal preferente, ¿va? De la arteria hacia la vénula y básicamente le estoy haciendo un bypass, estoy haciendo una derivación al capilar verdadero. Esto me permite que yo redirija el flujo. Si yo cierro el esfínter en la metaarteriola, no hay flujo. Pero si yo cierro los esfínteres precapilares en la entrada de la red, lo que voy a hacer es que el flujo no pasa hacia los capilares, sino que se va por el canal preferente, entra y sale sin tocar nada. Eso me permite un control bien fino de la cantidad de sangre que está pasando por el capilar verdadero. Y luego, en la vénula también tengo músculo, menos cantidad, eso sí. Pero ese músculo en la vénula me permite hacer una cuestión. Si yo cierro la vena parcialmente y mantengo la arteriola abierta, aumento la diferencia de presión y aumento, por lo tanto, la salida a través de los capilares. Entonces, ya estoy viendo que hay algún tipo de mecanismo de control. Yo puedo hacer varias cosas entonces para controlar el flujo en un sistema capilar. Primero es cerrar la entrada. Vale. Ponelo, si te diste cuenta esa distribución de la red capilar que viste ahí, no se te hace familiar de alguna manera. Volviendo al asunto de las casas, hay colonias que son así, vaya, que son una especie de circuito cerrado.
que tiene una entrada y una salida, ¿cabal? Si yo cierro, si yo pongo una tranca en la entrada, en la mera entrada principal de la colonia, no entra nadie, ¿va? Controlé la entrada. Ahora, ¿qué tal si tengo una de esas colonias? Vaya, el ejemplo primero que se me ocurre es Jardines del Valle, que tenés una calle principal que normalmente está permeable, muy rara vez se cierra, pero las calles individuales tienen esas babosas trancas y vos no podés pasar de una a otra si no te anuncias, ¿ya? No sé si esa es la costumbre de tu colonia, pero entonces ahí tengo control individual, yo puedo hacer un bypass, pasar a través de Jardines del Valle, pero no entrar a las calles. ¿Mm? Y por supuesto, puedo poner un control en la salida y entonces pudiera entrar cualquiera, pero limitaría el flujo igual porque estoy cerrando la salida. O sea que tengo 3 puntos de control en cada red capilar. Y esos 3 puntos de control van a ser mediados de diferente manera. La entrada, o sea, a la arteriola y la salida en la vénula tienen una mezcla de control en la cual tengo señales nerviosas que vienen a través del simpático y me trabajan sobre, perdón, me trabajan sobre los esfínteres. Pero voy a borrar un poquito acá para que me entendas. Quitar un poquito acá. Yo tengo entonces diferentes maneras de controlar. La primera es control acá y acá. Es una mezcla de señales que vienen principalmente con el sistema nervioso simpático, o sea, utilizando tu neurotransmisor favorito, que es norepi, a veces dopamina, por cierto, más mediadores locales. Mientras que los capilares verdaderos y los esfínteres precapilares están mediados principalmente por alguna sustancia que es producida por las células mismas, no solo del capilar, sino las células que están siendo irrigadas aquí y que pueden, en respuesta a una demanda metabólica, al consumo de oxígeno, a lo que querrás, secretar alguna sustancia que abre y cierre los esfínteres precapilares, regulando el flujo. ¿Okay? O sea que tengo alguna manera de establecer control ahí del flujo sanguíneo. Pero no solamente eso, sino que también voy a ver que el capilar en sí, acordate de la estructura de la pared del capilar, donde solo tenés solo tenés una pared formada por endotelio más la membrana basal. Más la membrana basal. Esas son las únicas cosas que te limitan el paso de sustancias. Ahora, eso me dice que si tengo estos dos limitadores como únicos limitadores para el paso libre de sustancias, voy a tener cierta permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir eso? En el capilar hay cosas que van a pasar libremente y cosas que no. Las moléculas muy pequeñas, empecemos por los gases. Los gases pasan libremente, entran y salen libremente de la membrana capilar. No necesitan ningún tipo de transportador. Dijimos por definición que tus células son libremente gas permeables, ¿correcto? Las moléculas pequeñas, como cosas como glucosa, agua y aminoácidos, generalmente van a pasar libremente también. En particular, el agua puede entrar y salir libremente de la pared capilar. O sea que de alguna manera va a establecerse algún mecanismo para regular que el agua
se quede en el compartimiento donde yo lo quiero, porque ahora yo tengo una situación. Alrededor del capilar no necesariamente hay células pegadas, pero sí hay intersticio, o sea, la matriz proteínica que forma todo el intersticio de todos los tejidos. Y que si el agua pudiera entrar y salir libremente, yo tengo que garantizar alguna manera de evitar que todo el agua del capilar se escape al intersticio y termine con el intersticio hecho un solo charco, ¿va? Un solo charco. Es más, por una razón muy elemental. Vos tenés, por ejemplo, un volumen circulante y dijimos que aquí el volumen circulante en los vasos sanguíneos es el equivalente al volumen plasmático. Fíjate que aquí hay que aclarar una cosa. Cuando te dicen volumen circulante, yo te digo 5 litros de sangre, pero de esos 5 litros de sangre, 2 litros aproximadamente, el 40% no va a pasar por el capilar porque es sólido, son células. El remanente, esos 3 litros que te quedan, es lo que constituiría básicamente el volumen del plasma, ¿cabal? ¿Y qué tantas son las posibilidades de que pudiera sacar los 3 litros enteros del plasma hacia el intersticio? ¿Puedes acumular 3 litros de líquido en algún lado? Sí. Y 3 litros de edema no es gran cosa, ¿ok? Como te digo, vaya, sí. Para medirlo, en términos de cómo medir el edema, una de las posibilidades que tengo es medir el aumento de peso. Vaya, por ejemplo, vengo yo y estoy edematizado por alguna situación. Yo, como te digo, normalmente peso unos 80 kilos así seco. Y voy y acumulo una cantidad de edema y me peso, y ahora peso 85 kilos. Fíjate, acumulé 5 litros de agua, qué sé yo, en los tobillos, vaya. Y acumular 5 kilos de edema no es para nada raro en una insuficiencia renal. Quiere decir que si yo no tengo alguna manera de retener ese líquido en los capilares, yo puedo sacarlo todo al intersticio. Es más, 5 kilos de edema sí se te notan, pero no creas que eso es una cosa así hinchada, que eso es una bolsa de líquido. Para nada. Pregúntame cómo lo sé. Entonces, el punto cardinal en esta discusión, es que yo tengo que tener algún mecanismo, va a haber una serie de fuerzas que me equilibren y permitan que el movimiento del agua netamente deba ser cero, o sea, que la misma cantidad que entra del capilar sea la misma cantidad que salga. Con respecto a la glucosa, los aminoácidos y demás moléculas pequeñas, lo que los hace entrar y salir básicamente es un gradiente de concentración, ¿ok? Generalmente ese gradiente de concentración va a ser del capilar al intersticio. La cosa como aminoácidos es la manera más práctica de hacerlo. Ahora, con las moléculas más grandes, obviamente cosas como proteína completa no debería atravesar el capilar en forma indiscriminada. Todas aquellas moléculas así grandes como cadenas proteínicas completas, lípidos, bueno, lípidos pasan por la membrana, eh, van a tener que irse por un proceso de transcitosis, o sea, capturarse, ser englobado por la membrana del endotelio en un lado y permitírsele salida por el otro lado, por el lado intersticial. Ahora, no todos los capilares, y ahí es donde voy, no todos los capilares son iguales en términos de su permeabilidad. ¿Okay? Porque eso quiere decir que cambiando la estructura del capilar, yo podría tener un capilar que es más poroso a moléculas grandes que otros. Y tengo 4 tipos de capilares, en realidad. En el primer tipo, pues el ejemplo clásico es el capilar cerebral, en el cual básicamente lo único que puede atravesar el capilar, a la pared del capilar libremente, son gases y agua.
incluso moléculas pequeñas como la glucosa y demás están limitadas porque las uniones entre una célula endotelial y otro son bien cerradas. Entonces, solo pasan realmente moléculas muy pequeñas. Todo lo demás tiene que pasar selectivamente a través de un mecanismo de transitosis. Ese es, digamos, el capilar más cerrado. De ahí tenés los capilares promedio, ¿ok? Como por ejemplo el capilar del músculo, el capilar de las células intestinales, que irriga las células intestinales, donde tenés un estado intermedio, o sea, las uniones intercelulares son más laxas, más sueltas, y por lo tanto permiten escape, por ejemplo, de aminoácidos, de cadenas cortas de péptidos, en general de moléculas de peso intermedio, ¿ok? Que pueden pasar a través de los espacios del capilar, los espacios entre célula y célula. Ahí, pues más o menos, vas a tener alguna permeabilidad aumentada, pero todavía tenés una selectividad. Tercero, vas a tener capilares como el capilar hepático, en donde tenés grandes espacios y tenés poros en la membrana del capilar que te permiten el paso de proteína completa y que te permiten el paso de lípidos o de lipoproteína de y a la célula hepática. O sea, es un capilar que es relativamente muy permeable, porque básicamente ahí el punto es que cualquier limitación en el paso más bien te hace más lento el funcionamiento de la célula hepática. Vos querés mantener un aporte, una entrada y salida libre de compuestos a una célula que está haciendo mucha transformación metabólicamente hablando entre una célula, entre la célula y el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo las tres variedades, como que dice, en el cerebro, uniones superestrechas, en la mayoría de los tejidos, uniones intermedias, en el, en el hígado y en parte en el vaso, uniones amplias que te permiten el flujo de cualquier clase de sustancia. Vamos a ver acá a lo que me refería. Mira, si ves una célula endotelial, estas vesículas, estas caveolas y estos canales son lo que te varían. En capilares amplios, estos canales te permiten pasar cualquier cosa. Hay un montón de vesículas, mientras que en el cerebro no verías estos espacios entre célula y célula, ni verías canales. ¿Por qué? Porque aquí tengo lo que sucede, mira. Estas vesículas, estas caveolas, lo que tenés es la membrana doblándose sobre sí mismo y una proteína llamada caveolina que te permite que esta se conecte con esta y te forme una bolsita, una vesícula que pasa de un lado al otro de la célula y te saca líquido. Este sería sangre y eso sería intersticio y te permite el paso de líquidos. Por último, tenés un capilar especial, que es el capilar del glomérulo. En el glomérulo tenés una de estas, pero tiene un montón de agujeros que se llaman fenestras. ¿Ok? En el glomérulo tendrías fenestras o fenestraciones, en donde estas fenestraciones, si yo tengo una célula acá, este es el núcleo, por supuesto, y aquí tengo una serie de poros. Estos poros tienen carga eléctrica, carga generalmente negativa, con lo cual, y tienen un tamaño determinado, por lo cual en un capilar glomerular pueden entrar y salir, generalmente salir libremente, sustancias a través de las fenestraciones, pero estos pasos a través de las fenestraciones está determinado por dos cosas. Uno es la carga eléctrica, ¿ok?
sustancias positivamente cargadas pasan libremente, mientras que sustancias, cosas como sodio, por ejemplo, pasan libremente por los capilares. Pero moléculas con carga negativa, por ejemplo, proteínas, que tienden a tener carga negativa, son rechazadas porque tienen la misma carga que la superficie del poro. Uno. Y dos, ahorita ya supongo que ya te cayó en cuenta la idea de que ese poro es de un tamaño determinado, ¿no? Y que por lo tanto sustancias demasiado grandes, moléculas demasiado grandes para pasar por el poro o por la fenestración de un capilar glomerular, se van a quedar en el glomérulo. Y el límite de peso molecular para un poro en el glomérulo es aproximadamente de 60,000. ¿Ok? Quiere decir que la albúmina, que es la proteína más abundante en el plasma, es justamente un poquito demasiado grande para pasar por el poro. Por lo tanto, la albúmina se queda. La hemoglobina, que no debería estar en el plasma libre, pero a veces sucede, pesa 64,000 y por lo tanto la hemoglobina no escapa. El fibrinógeno pesa 300,000 y tiene carga negativa, y vos no deberías tener fibrinógeno saliendo al glomérulo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el primer punto en la selectividad capilar es la misma membrana del capilar. Ahora, ¿cómo regular el flujo de sangre en ¿cómo se llama? En el capilar. No, veamos primero, terminemos de ver la permeabilidad. Mira qué es lo que pasa. Este es un capilar del músculo. Mira lo que pasa. La permeabilidad en una membrana capilar depende del tamaño. En el músculo dice permeabilidad, por ejemplo, agua libremente permeable. El equivalente a 1. Aquí lo puedes poner como porcentaje, puede ser 100%, 96%, etcétera. Vamos a decirlo en porcentaje, 100%. Pero el cloruro de sodio, ¿ok?, que es más pesado, pasa solo 96%. Y de ahí por abajo, mira, urea, glucosa, etcétera. ¿Ves cómo va bajando? La mioglobina, que es una proteína muscular y que vos querés que se quede en el músculo, ¿no? No que entre ni salga del capilar. Permeabilidad, 3%. La albúmina, que pesa 69,000, 0,001, que es lo mismo decir 0,1%. Mientras más grande es la molécula, menos va a pasar. Eso guiado obviamente por las leyes las leyes de la difusión y el hecho de que tenés que pasar la membrana a través de un poro en la membrana, y ese poro en la membrana, pues obviamente tiene un tamaño limitado, definido, y por lo tanto vos vas a querer mover algo y ponerle una barrera de tamaño. Es como decir, vaya, que yo fuera a poner un límite, vaya, algún tipo de tranca molecular, y que tenga, bueno, toda aquella, no sé, como las trancas que a veces se ponen para evitar que entren camiones pesados. Dice, pones una tranca a 3 metros y dice, bueno, aquí pasa un carro 3 metros, va, libremente de altura, pero una rastra que es bien alta, dice, bueno, aquí no va a pasar a menos que se quiera llevar el portal, va. Sumamente útil. Lo mismo estás haciendo aquí. Estás limitando el tamaño de lo que quiere pasar, en particular porque eso te va a evitar que moléculas de proteína que tienen efecto osmótico difundan libremente de un lado a otro del capilar. Y veremos que tiene que ver el control de las sustancias osmóticamente activas como mecanismo para garantizar que el líquido en el capilar se quede en el capilar y que el líquido del intersticio se quede en el intersticio. ¿Okay? Ahora, hasta ahorita siguen conmigo, ¿va? Fernanda.
¿Qué se hizo Fernando? Ahora, estamos acá y te das cuenta que entre el capilar y las células propiamente dichas tenemos un intersticio, ¿va? Una matriz proteínica. Ahora, ¿qué tenés acá? Tenés dos cosas. Uno es colágeno, obviamente, para proveerte la estructura o el soporte mecánico. Un montón de filamentos proteoglicanos es un tipo de glucoproteína, ¿ok? En particular, la más común que esto es ácido hialurónico, que por ahí he visto que lo anuncian como producto, como uno de los tantos potingues que se ponen las mujeres en la cara. ¿Ok? Fernanda, ¿has visto eso? ¿Eh? Ácido hialurónico. Dice que para las arrugas. Excepto que hay un pequeño problema. El ácido hialurónico no se absorbe en forma de una crema, ni tampoco aunque lo vayas a ingerir. Es decir, no sé, una pastilla, dice, polvo de ácido hialurónico y me lo voy a tomar para restablecer el que perdí en el intersticio y por lo cual me miro todo arrugado. El problema es que es una proteína y como todas las proteínas, en cuanto llega al tubo digestivo, las enzimas la degradan. O sea que olvídense de que el ácido hialurónico sirve para algo que tenga que ver con quitar las arrugas. Te lo digo porque por ahí dicen ácido hialurónico, que sí es el avance más grande que ha habido en 3000 años, pero no en la medicina, sino en la mercadotecnia, ¿sabías? ¿Mm? Es el ingrediente principal de un producto muy famoso, la baba de caracol. ¿Has visto los anuncios, va, de la baba de caracol? Sí, ese es bastante viejo. No, pero fíjate que eso es una muestra de genio. No del no muy listo que se quiere echar eso en la cara. Que si lo quisiera, yo lo tendría de la fuente y me pondría un par de caracoles aquí caminando por la cara, pero no. En primer lugar, los caracoles, y lo pusieron caracol porque miran bonitos, así como bien cute, un caracolito así con su conchita a la espalda. Pero realmente, si a mí me dicen baba, yo estaría pensando en una babosa, ¿va? Y las babosas yo creo que nadie las quiere. Okay. Ahora, no, el genio es, si te das cuenta, la baba que deja detrás una babosa o un caracol es probablemente el producto más inútil de la Tierra, o sea, no podría tener uso posible. Pero en algún momento un maestro se le ocurrió y dice, ¿cómo es que puedo agarrar el producto más inútil de la Tierra y venderlo? Venderlo, o sea, tiene que haber alguna vieja lo suficientemente bruta que pudiera comprar este producto que a nadie le sirve y nunca servirá. Debe ocurrírsele la idea de mercadearlo como un producto para la cara y hacer creer a la gente que de alguna manera en algún lugar del mundo tiene alguien un montón de caracoles arrastra dejando la baba y detrás de ellos, no sé, un montón de trabajadoras con un cuchillito, con una espátula raspándolo y echándolo en un frasquito. ¿Ah? Y venderlo con éxito. ¿No crees que eso es una medida de dos cosas? Uno, la habilidad de ese mercadólogo para vender algo que no sirve para nada. Y dos, la idiotez de la gente que se cree semejante cuento. ¿Mm? Pero es que se han sacado bastantes cosas, porque también, doctor, cuando hacen como microlesiones en la cara, que quedan así como sangrando que, para promover el colágeno y esas cosas. O Ah, es no, no, muy no, no. diferente, El colágeno para parar sangrado es brutal. pero lo venden como una medida para también rejuvenecer y esas cosas. Con lo cual, ok, con lo cual no te das cuenta, el colágeno es una proteína completa que no se absorbe. Pero si la gente va a Wikipedia y dice, ah, sí, la matriz o lo que sostiene la cara es colágeno, ah, sí, si me echo el colágeno va a llegar ahí y lo van a absorber y entonces vas a tener una cara rejuvenecida.
Diferente es, por ejemplo, de la inyección de colágeno, que sí te funcionaría, pero en el sentido, por ejemplo, yo tengo una bestia de arruga acá, ¿va? Y claro, porque las fibras de colágeno aquí ya han ido degradándose, producto de la edad. Y que si yo inyecto colágeno acá, obviamente lo que estoy haciendo es rellenando la arruga, estoy tapando un bache, y yo agarraría aquí una agujita, empezar a inyectar colágeno a todo esto para rellenar por debajo de la superficie, rellenar todos los surcos. Y sí, sí va a funcionar. El problema es que el colágeno se recambia en 3 meses. O sea que eventualmente tus procesos metabólicos van a degradar el colágeno y la arruga va a regresar. ¿Ok? A menos que te querrás estar inyectando periódicamente. El problema es que si te estás inyectando vas a terminar con una fibrosis y puedes terminar con una contractura o una deformidad y se va a ver más feo que la arruga, pero allá vos va. Eso todavía tiene alguna base, pero lo de absorber, por ejemplo, y si querés colágeno, no tenés que ir para ingerir, porque por ahí venden también, yo he visto eso, suplementos de colágeno en sobrecitos para disolver. A precio carísimo, va, con marketing farmacéutico y todo. El problema es que el mismo colágeno de la misma calidad y todo, adivina dónde lo puedes comprar. En la trucha. Fernanda, ¿puedes comprar colágeno en la trucha? No dice nada. A ver, Katie, ¿puedes comprar colágeno en la trucha? Pues al parecer sí. En la gelatina. Gelatina. Tu gelatina es colágeno. ¿Sabes cómo se hace la gelatina? ¿Va? ¿Sabes cuál es el proceso de fabricación de la gelatina? Usted lo mencionó en otra clase. Sí, exacto. Y que como trituraban huesos. los huesos y... Cueros. Ajá. O como decía Emilio cuando era chiquito, ¿va? ¿Qué querés de postre? Y él mismo ya sabía, patitas de pollo y ligamentos de cerdo. Eso es básicamente lo que es. Entonces, y por ahí decís, vas a ver que dice champú, pero yo he visto, eso es más divertido. Champú de colágeno. El pelo no tiene colágeno. Champú de colágeno, dicen colágeno hidrolizado, quiere decir aminoácidos, o sea, agarraron un poco de gelatina, la disolvieron con agua caliente y eso es colágeno hidrolizado. Rompiste la cadena para hacer una solución y luego, cuando se enfría, pues otra vez volvés a unir la cadena y tenés tu molde de gelatina en un vasito, ¿va? Entonces, básicamente, ahora, el champú con colágeno, que no te va a servir para nada, cuesta el doble que el champú sin colágeno, ¿correcto? Sí. Sí, sí, yo me divierto de todas las estupideces que veo. Acordate que mi esposa, entre otras de sus hobbies, tiene ese salón de belleza, ¿va? Y veo las tonterías. Oíme, y la gente paga una brutada por cosas que lo único que me dan es risa, ¿va? Me dan risa. Y como te digo, lo peor es que ya se introdujo a la industria farmacéutica, dicen, sobrecitos así, colágeno, sobrecito de supuesto colágeno para disolver en agua. Y digo, pucha, esto es gelatina, lo único que no le echaron azúcar y sabor a fresa, ¿va? Pero estos bobos están metiendo como suplemento para deportistas también, ¿ok? Métale un batido de colágeno al batido ese de un montón de porquería que te meten en el gimnasio y métale colágeno. Le digo, pues dale un sobre de gelatina, es lo mismo. Lo único que el sobre de gelatina vale como, ¿qué? Como 15 pesos, creo, ¿ah? Sí, es algo barato. Por ahí. ¿Sabes cuánto vale uno de esos sobrecitos babosos ya por unidad? Como 100. 6 veces el precio. Sin embargo, hay gente que lo compra. Prueba de que puedes vender cualquier cosa si le das el marketing apropiado. Pero bueno, entonces caemos con la idea. Más o menos un 2%
del volumen del intersticio es ácido hialurónico. Yo no puedo subir mucho más de 2% por eso, porque si yo aumento la concentración de ácido hialurónico, lo que haría es que esto se convierte en un sólido y todo el intersticio, o sea, la mezcla de ácido hialurónico, proteínas y glucoproteínas y demás, me forman un gel. El intersticio no es un líquido, es un gel. ¿Okay? Si yo aumento mucho las concentraciones de esto, lo que pasa es que el gel se espesa tanto que termino con algo que es rígido. ¿Ok? O sea que, y mientras más rígido es y mientras más concentración de proteínas, más lento también es la velocidad de difusión, en particular para sustancias como el oxígeno. O sea que yo quiero también mantener cierta concentración. Ahora, lo que me interesa entonces es que el intersticio tiene, dado que tiene sustancias como el colágeno o las glucoproteínas o proteoglicanos, como lo quieran llamar, estos son osmóticamente activos, ¿ok? O sea que son capaces de jalar líquido. Y entonces caemos en la idea de que yo quiero que el agua que esté en el capilar se quede en el capilar y el agua que esté acá en el intersticio también se quede en su intersticio. O sea, yo puedo mover agua de aquí para allá y regresar, pero el balance de líquidos que entran y que salen del capilar debe ser de cero, ¿ok? O sea, que no esté escapándose el líquido de los capilares y que tampoco esté, o sea, que tampoco, aparte de escaparse el líquido de los capilares, que tampoco se drene el intersticio, porque yo tampoco quiero secar el intersticio, mover todo el líquido al sistema vascular y entonces dejar el intersticio todo encogido, así que vas a terminar como la momia de Imhotep, ¿va? Todo deshidratado, o sea, en la versión humana de una pasa. Tampoco te interesa, ¿no? ¿O sí? Si te interesa, pues yo no me voy a meter a discutir cuestiones de gustos. Pero yo no quiero quedar todo arrugado. Bueno, más arrugado, ¿ok? Antes de que Fernanda haga su comentario ácido, más arrugado, ¿ok? Por cierto, estás bien callada, Fernanda. ¿Es que ahí estás? Es que estás ocultándote bajo voz de no puedes salir de dónde, de tu casa, estás atrapada. No, sí, en diciembre saldrás de ella. Caramba, que en diciembre tendrás tu merecido 65, ya no me tenés que ver hasta fisiopato. Dice, las cicatrices quedarán con vos el resto de tu vida. Ok. Bueno, entonces, quiere decir que hay un equilibrio de fuerzas gobernándome el movimiento de líquidos. Y entonces yo voy a ver que tengo, de hecho, 4 fuerzas que me están gobernando ese equilibrio, lo que vamos a llamar el equilibrio de Starling. Starling. Tengo dos tipos de fuerzas que me quieren mover líquido. Primero vemos del lado del capilar y tengo la presión hidrostática en el capilar. O sea, acordate que hay una presión sanguínea. Presión hidrostática capilar es lo mismo que decir lo que quedó de la presión arterial media. ¿Okay? Acordate que empezaste con 120/80, has ido perdiendo presión cuando has ido perdiendo presión a lo largo del árbol vascular, pero todavía tenés presión positiva y la presión me va a querer sacar agua hacia el intersticio. Por otra parte, el intersticio no está a presión atmosférica, hay una ligera presión positiva. ¿Ok?
una presión hidrostática en el intersticio que tiene el efecto contrario, que era empujar líquido del intersticio al capilar. Mientras tanto, tenés dos presiones. Presiones osmóticas. Presiones osmóticas que están dadas por el hecho de que aquí tenés sustancias que tienen capacidad osmótica, más específicamente la proteína. Y tengo dos presiones coloidosmóticas, una en el plasma producido por las proteínas plasmáticas, en particular por la albúmina, que tiende a, por osmosis, chupar. Osmosis en el sentido de movimiento de líquidos, no el álbum de Ozzy Osbourne, por supuesto. Mi álbum favorito del man. La presión osmótica plasmática, o sea, que trata de jalar líquido del intersticio hacia el capilar. ¿No? Y por supuesto, en el líquido intersticial también tenés proteína y demás, y tenés entonces una presión osmótica que me quiere sacar líquido hacia el intersticio. O sea que tengo 4 fuerzas moviendo líquido desde el capilar al intersticio o desde el intersticio al capilar. Y yo puedo resumir en esta cuestión, entonces, usando las mismas, los mismos, presión capilar, cosas que me quieren jalar líquido, la presión capilar más la presión osmótica, que aquí lo representamos con una pi intersticial. Estos quieren sacar líquido del capilar menos, ahora tenés la presión intersticial más la presión osmótica del plasma, que me quieren meter líquido. Si yo resto esta de esta, el valor debería ser de 0, ¿ok? Presión hidrostática en el capilar más la presión coloidosmótica del intersticio, empujando líquido para afuera. Si yo le resto las fuerzas, o sea, la presión intersticial más la presión coloidosmótica del plasma, queriéndome meter líquido, la diferencia de estos debería ser de 0, porque en principio no estás en un sentido neto metiendo ni sacando líquido. O sea, no estás, si estos son más potentes, estas dos fuerzas aumentan, entonces, o son relativamente más potentes, lo que va a pasar es que va a salir líquido del capilar y vas a terminar con un edema. Si estas fuerzas son más potentes, entonces va a ocurrir lo contrario, vas a terminar desecando los tejidos, o sea, los estás reduciendo porque estás absorbiendo todo el líquido del intersticio y lo estás queriendo meter al sistema vascular. O sea que, como en circunstancias normales el equilibrio va a ser de 0 o muy cercano a 0, entonces este equilibrio de Starling me representa básicamente una diferencia de fuerzas que se cancelan. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? ¿Va? Y la diferencia entre esta, o sea, esta más esta y esta más esta, ¿ok? Es lo que me va a mover líquidos. La diferencia entre estas dos es lo que llamamos presión neta de filtración tisular y debe andar cercana a 0, ¿ok? En condiciones normales yo no estoy moviendo líquidos, hacia ningún lado. Estoy contrabalanceando las dos cosas. Ahora veamos la ecuación un poquito mejor. Dejemos todas estas cuestiones.
¿Dónde estoy? Ahora, como te digo, no en todos puntos, esta diferencia de presión, aunque va a ser igual, no en todos sitios tengo la misma resistencia a la filtración. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, algunos tejidos, como el cuero cabelludo o las fascias, son bien resistentes a hincharse. ¿Por qué? Porque son bien densos, ¿ok? Entonces, en tejido denso, como por ejemplo la fascia, aquí no podés retener mucho líquido, pero en sitios donde la matriz del intersticio es más laxa, o sea, hay espacio, rápidamente acumulan líquido. Por ejemplo, tejido conectivo laxo como el del párpado. Y si vos se te hincha la cara, vaya, viene Fernanda ahí, tiene algo que le aumente la permeabilidad capilar, le hace es alérgica a algo. Y viene, por ejemplo, alguien le ofrece, supongamos que es alérgica a la piña, y alguien te ofrece ese maravilloso producto alimenticio inventado en Canadá. Ya sabes cuál va. La pizza hawaiana. No, la pizza hawaiana la inventaron en Toronto. No, perdón, en Vancouver, no en Hawái. ¿Ok? Sos alérgica a la piña y te dan un slice de pizza hawaiana. Bueno, tal vez no sabes que sos alérgica a la piña y la cara se te pone así, mira. Pero vas a ver que el principal edema va a ser, por ejemplo, en los párpados y se te hinchan tanto que de hecho pierden la forma y no puedes ni abrir los ojos. Y los labios también, que tienen muy poco tejido conectivo, en el sentido de muy poca densidad, y la cara se te pone así. Sin embargo, el cuero cabelludo no se hinchó. ¿Por qué? Porque en donde el intersticio es más laxo y tiene menos fibras colágenas, puedes retener más líquido y retener líquido con más facilidad. Por eso es que vos buscas edema, cuando hay acumulación de líquidos, en ciertos sitios específicos, párpados, en los tobillos, el dorso de las manos, ¿ok? La cara, un poco el cuello, aunque aquí el platisma lo retiene, porque son los sitios donde hay más espacio libre para meter líquido. ¿Cabal? De hecho, te das cuenta, por ejemplo, Fernanda, que aunque no tengas ninguna patología cardíaca ni nada por el estilo, después de cierto rato, si te tengo de pie mucho rato, probablemente tengas un poco de edema de los tobillos, ¿va? Edema hidrostático en los tobillos. No, sí, sí, porque es común a todas las personas. Si si a mí me pudiera, por ejemplo, si me tocara estar, qué sé yo, 4 o 5 horas de pie, en algún tipo de evento, voy a terminar con un poco de edema de tobillos. ¿Okay? No gran cosa, no tanto que me apriete el zapato, pero sí me voy a dar cuenta que el calcetín me dejó una marca. Entonces, ¿por qué? Porque es el tejido más laxo. Ok, perdón, otra vez, me olvida que es eso. Ahora veamos el balance de las fuerzas acá. Aquí tenés lo que sucede, mira. Las proteínas, como te decía, tenía una presión osmótica y resulta que la principal fuerza queriéndome mantener líquido en el sistema vascular, como te decía, es precisamente la presión osmótica de las proteínas. En particular, mira, la albúmina, si yo puedo medir la presión osmótica y la puedo medir como todas las presiones en milímetros de mercurio, la albúmina que tenés en el plasma me representa 21.8 milímetros de mercurio de presión osmótica. O sea, es el equivalente de jalar líquido del plasma a 21 y pico milímetros de mercurio. Las globulinas un poco menos, aunque son igualmente activas osmóticamente, pero hay menos globulinas. Y el fibrinógeno, pues que es una concentración relativa. O sea que básicamente la presión osmótica del plasma o la suma de la presión de las proteínas es el equivalente de
una presión de 28 milímetros de mercurio queriéndome jalar líquido hacia el sistema vascular. Mientras que en la presión, mientras que en el, ¿cómo se llama? En el capilar, yo tengo una presión en el extremo arterial, vaya, en la entrada, de unos 30 milímetros de mercurio. Es lo que queda de la presión arterial. Mientras que el intersticio acá está a una presión negativa, fíjate, el líquido del intersticio de hecho está a presión negativa y tiende a jalar un poquito de líquido. Más el hecho de que en el líquido intersticial tenés todo ese ácido hialurónico y todo y tiene una fuerza contraria. 8 milímetros de mercurio queriendo sacar líquido del capilar. 30 más 3 más 8 lleva a 41, ¿ok? Mientras que fuerzas que tienden a meter líquido tenés 28. 41 menos 28 dice 13 milímetros de mercurio de presión queriendo sacar líquido de los capilares en el lado arterial. Pero en el lado venoso la situación se invierte. ¿Por qué? Porque en el lado venoso de la red capilar la presión va a ser mucho menor, ¿va? No va a ser 30. Vamos para ver qué es lo que pasa. En el lado venoso, bueno, queriendo jalar líquido para el sistema vascular tenés 28. En él y queriendo sacar líquido, tengo presión venosa de 10 milímetros de mercurio. Presión negativa es siempre menos 3. ¿Ah? Y presión osmótica 8. Ahora tengo 28 milímetros de mercurio queriendo jalar líquido hacia el vaso y 21 milímetros de mercurio queriendo empujar líquido fuera de él. Resultado, la fuerza neta va a ser de menos 7 milímetros de mercurio. Aquí lo expliqué. O sea, 7 milímetros de mercurio queriendo chupar líquido de vuelta al vaso. Fíjate bien, yo tenía en el lado arterial el líquido está tratando de salir al capilar. Pero en el lado venoso, el líquido está tratando de entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lado arterial vos trasudás líquido, o sea, vos estás en el lado arterial sacando líquido hacia el intersticio, bañando las células y luego en el lado venoso lo volvés a chupar. Sale y entra, sale y entra. ¿Vale? O sea que eso me garantiza que hay algún flujo de líquido dentro del intersticio. O sea, el líquido en el intersticio no está estático, no está estancado. Está siendo, con este equilibrio de Starling, estoy recambiándolo constantemente. Y eso es crítico porque esa es precisamente la manera que yo tengo para mover moléculas de tamaño mediano y grande. Hasta ahorita me ha seguido la lógica de la explicación. ¿Está todo el mundo claro? Exactamente, es una cosa de jalar la cuerda, de jalar la cuerda. Tenés de un lado dos fuerzas queriendo sacar líquido del capilar y del otro lado queriendo jalar líquido del capilar. En promedio, fíjate, el balance va a ser esencialmente de cero. Lo único que en el lado arterial del capilar sí estás manteniendo un poco de salida de líquido para bañar las células y en el lado venoso estás queriendo mantener lo contrario, una entrada de líquido para recuperar el líquido que soltaste del intersticio. Eso quiere decir que hay salida de líquido, o sea, sale, baña, vuelve a capturar, sale, baña, vuelve a capturar. O sea, el líquido en el intersticio no es estático, se está moviendo, ¿ok? Lentamente, a baja presión, pero estás haciendo recambio. Las células no están, como quien dice, en su mismo charquito de líquido que nunca se recambia. ¿Ah? Entonces, en promedio, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros medimos el equilibrio de Starling ya en promedio, fíjate, en promedio, porque aquí yo te dije los dos extremos
por así decirlo, del sistema. Ahora veamos ya si usamos la presión promedia en la red capilar en sí, o sea, no en el extremo venoso, no en el extremo arterial, sino en el equilibrio. Te voy a poner en rojo las fuerzas que están queriendo sacar líquido. La presión capilar promedio, o sea, no en el lado arterial venoso, sino en la redecita capilar es de 17.3 milímetros de mercurio. Presión en el líquido del intersticio está a -3, o sea que tiende a sacar líquido, está chupando líquido de hecho. Y la presión osmótica del líquido intersticial que también chupa líquido. Resultado, 28.3, ¿cabal? Mientras que queriendo meter líquido al sistema vascular tenés esencialmente la presión osmótica del plasma, que es de 28. La diferencia entre 28 y 28.3 es obviamente 0.3, tendiente a salir, a sacar líquido del plasma. Fíjate, la diferencia es bien poca, 0.3 milímetros de mercurio, favoreciendo la salida de líquido del capilar. A ver, pero vos me decís, ¿y qué pasa si a lo largo del día, yo, eso es punto 3, y estoy acumulando lentamente líquido, se me está escapando lentamente el líquido, no voy a terminar con un tobillo hinchado de esa misma manera? Porque algo tiene que hacerse cargo del punto 3. Y si algo se hace cargo del punto 3. Esos punto 3 milímetros de mercurio es lo que mueve la diferencia de presión en el sistema linfático. Todo aquel líquido que se escape a los equilibrios de Starling va a ser capturado por el sistema linfático y retornado a la circulación, porque aquí solo estamos hablando de arterias y venas. Entonces, toda aquella fuerza que me favorece la salida de líquido, o sea que aparentemente perturba el equilibrio de Starling, es neutralizada por la absorción de líquido por el sistema linfático. Resultado, en condiciones normales, incluso si ignorase ese punto 3 que ya fue corregido, que ya fue compensado, el equilibrio de Starling lo que te dice es que para efectos prácticos no está entrando y saliendo líquido en forma neta del intersticio, o sea, no estás acumulando líquido fuera del sistema vascular, ni estás tampoco deshidratando el intersticio, jalando líquido hacia el vaso sanguíneo. ¿Ok? Ahora, eso implica que cualquier cosa que me altere las fuerzas de Starling, las fuerzas que gobiernan el equilibrio, me van a generar movimiento de líquido hacia o desde el intersticio. Entonces veamos, ¿qué podemos mover ahí? Aumento en la presión o cosas que juegan con estas presiones. Cosas que aumenten la presión capilar media. Como normalmente los aumentos en la presión arterial no me van a cambiar mucho esta presión capilar media, porque acordate que el sistema es autorregulado y que la presión arterial central está controlada a nivel del capilar por los esfínteres precapilares. O sea que esto no va a cambiar en el lado arterial, pero sí en el lado venoso. Si la presión en el extremo venoso aumenta, y esto sí no lo puedo controlar mucho. Resultado, me aumenta la presión promedio en la red capilar, que es la razón por la cual, si tus venas están todas llenas de varices, si tus venas ya no sirven, eventualmente se te hinchan los tobillos a la tarde, ¿no? Caso de lo que sucede, por ejemplo. O si tienes una presión aumentada en todo el sistema venoso, por ejemplo, porque tenés una falla del ventrículo derecho y entonces estás transmitiendo presión hacia atrás por todas las venas cavas hasta los capilares, entonces vas a tener un aumento en la presión capilar media y las fuerzas de Starling te mueven líquido para afuera.
Eso explica por qué a abuelita se le hinchan los tobillos, ¿va? Después de algún rato. 1. 2. También puedes tener transudación de líquido al exterior cuando disminuís la entrada y cuando la presión osmótica del plasma disminuye. Y como la presión osmótica del plasma está disminuyendo, eso lo causa generalmente, a ver, una disminución en la concentración de proteínas en el plasma. Caso, por ejemplo, de la cirrosis hepática, donde no producís proteínas, caso de la desnutrición, donde no tenés cómo producirlas, etcétera. Caso, por ejemplo, de una enfermedad, hay una lesión renal que se llama síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico vos podés perder una cantidad enorme de proteínas al día. De hecho, la definición del síndrome dice perder más de 3.5 gramos de proteínas al día. O sea, medir, tomás orina 24 horas y medís 3.5 gramos de proteína al día. Básicamente estás orinando toda la proteína del plasma y entonces, más allá de tu capacidad para reponerlas, entonces tu concentración de proteína en el plasma disminuye, la presión coloidosmótica del plasma disminuye y dejas de poder recuperar líquido. Resultado, terminas con edema de todos los, edema periférico por todas partes. ¿Ok? Cosas que me tienden a mover líquido para adentro, muy poco. Pudieras decir que si yo quiero desplazar este equilibrio de Starling hacia desplazar este equilibrio de Starling en la dirección contraria, o sea, para sacar líquido del intersticio hacia el plasma, la única cosa que yo puedo mover acá realmente es la presión osmótica del plasma metiendo suficiente proteína para que me absorbiera líquido, pero eso muy raramente se hace. ¿Ok? Ahora, esto me trae un último problema. ¿Cómo hacer para regular el flujo sanguíneo local? Porque como decíamos, los esfínteres en la arteriola y en la vénula lo estoy controlando con el sistema nervioso autónomo. Pero los esfínteres a nivel de los precapilares y el flujo en el capilar, que lo controla. Ahí es donde entramos con el segundo punto, el control humoral, el control local. Y aquí tengo varias cosas que me sirven como marcador de que el aporte de líquido o del flujo del capilar es suficiente o no es suficiente. El primer mecanismo perdón, el primer mecanismo de detección, por así decirlo, o de señalización de que el flujo sanguíneo no anda bien es la concentración local de oxígeno de los tejidos. ¿Okay? De hecho, ese es un trabajo, la determinación de los mecanismos exactos es un trabajo reciente que lo hicieron 2 japoneses y esos japoneses les dieron el premio Nobel de medicina, creo que fue en 2015, por la determinación de los mecanismos moleculares mediante las cuales las células detectan la concentración de oxígeno. ¿Sí? Básicamente lo que querés es que la célula te esté avisando si tiene suficiente oxígeno para mantener su metabolismo. Y aquí tienen 2 maneras. Una es una señalización directa de la concentración de oxígeno. La otra, si tus células no reciben suficiente oxígeno, ¿qué van a hacer para mantener su metabolismo? Katie, si no tienes suficiente oxígeno para mantener la cadena respiratoria, ¿cómo vas a producir energía? Oxígeno.
No, pues necesitas oxígeno para quemar la grasa. Menos oxígeno, pero no es lo que quemas cuando no tenés oxígeno. ¿Y la degradas de qué manera? ¿A qué? ¿Cómo? Ciclo de Cori. Ciclo de Cori. En otras palabras, degradar glucosa al lactato. La acumulación de lactato es una medida a nivel celular del déficit de oxígeno. ¿Okay? Porque básicamente, como te digo, las células no entran en metabolismo anaerobio solo porque les da la gana. ¿Okay? Si estás haciendo anaerobiosis es porque no tenés oxígeno. ¿Ok? De la misma manera de que, qué sé yo, si a mí me ves comiendo la comida de mi esposa es porque no hay ninguna otra cosa en la refrigeradora. Solo por estricta necesidad. Y porque no hay nada en la refrigeradora, mi mamá no está. Lo bueno de mi mamita es que ya se jubiló. La semana pasada se jubiló, entonces hoy para empezar ya abrió el restaurante particular. Ya me dijo que a la 1 de la tarde no estuviera preocupándome, que ella estaba ahí para hacer el almuerzo. Volvimos a la infancia. Es mi mamá. ¿Vos le dirías que no a tu mamá? No, además, mi mamá siendo mi mamá, porque mi mamá no sería mi mamá si no fuera mi mamá. Adivina qué fue lo primero que fue a comprar ayer cuando me dijo, no, mira que esta semana yo estoy libre y ya te tengo algo que te va a aparecer para el almuerzo. Se fue a comprar 3 clases diferentes de heladito para tenernos a Emilio y a mí ahí en la congeladora de la casa y dice, no, ustedes solo vengan y sírvanse. Ajá. ¿Ves? ¿Ves? Mi mamita sí me quiere. Y un montón de... que no me anda ofreciendo vegetales ni cosas así. No, a mí me gustan los vegetales, pero para sembrarlos afuera de la casa. Se mira bonito así. ¿Has visto un huerto cuando tenés, qué sé yo, zanahorias o tomate así en un huertito y se mira muy bonito, bien, bien pintoresco? Ahora, no quiere decir que me tenga que comer lo que produzca, ¿va? Fernanda, acordate que conmigo los vegetales, a vos se te va a aplicar siempre la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice, en términos sencillos, sin quitar matemática, que es un juego que no se puede ganar. La segunda ley de la termodinámica dice, tampoco puedes empatar. Y la tercera ley de la termodinámica, bueno, se te aplica hasta diciembre, tampoco te puedes salir del juego. Exactamente. No, no tanto. Ahorita estás descansando en tu casa, panza arriba, y ya hoy el plin del hornito quiere decir que te están preparando desayuno. No te quejes. Ok. Entonces, el primer mecanismo implica caer en, caer en anaerobiosis, y entonces eso implica que aquí tenés un mecanismo para jugar con la regulación del flujo sanguíneo, porque básicamente vos vas a ajustar tu flujo sanguíneo a un lecho capilar o un lecho vascular estándar en dependencia del metabolismo. Vos estás en un punto de ajuste normal, pero conforme aumente el metabolismo y la demanda de oxígeno aumente, tu flujo sanguíneo va a crecer porque va a evitar que las concentraciones de
derivados anaerobios, o sea, de lactato en particular, aumente. 2, tenés otro mecanismo que te aumenta el flujo sanguíneo. Vamos a decir, primario, la concentración de oxígeno. Secundario, que va a ser una medida más rápida del aumento para controlar el metabolismo, las concentraciones de dióxido de carbono. Cuando tu metabolismo aumenta, obviamente tu producción de CO2 aumenta. Y esta producción de CO2 es un vasodilatador. El aumento en las concentraciones de CO2 aumenta el flujo sanguíneo, tratando de restaurar la concentración de CO2 tisular a su valor normal, que anda en el orden de 45 a 46 milímetros de mercurio. Cualquier cosa que suba las concentraciones de CO2 más arriba de esto son una señal inmediata para el aumento del flujo sanguíneo. No es la única cosa. Ahora, esta concentración hace lo siguiente. Vos ves ahorita que aquí tenés un punto o un grupo de células. Estas células están enviando señales sobre la concentración de oxígeno, ¿ok? Si la concentración de oxígeno cae, vas a abrir y relajar el esfínter en la metaarteriola y el esfínter precapilar hasta que las concentraciones de oxígeno se normalicen o incluso se pasen de lo normal, en cuyo caso se envía una señal que le indica a estos que se cierren. Cuando se cierran, nuevamente la concentración de oxígeno va a caer y se repite el proceso. Las células envían una señal para relajar el músculo, entonces tenés un sistema de retroalimentación negativa que te está abriendo y cerrando los esfínteres en forma cíclica, permitiendo que la concentración de oxígeno se mantenga dentro de un rango. Ahora, de hecho, no solamente el oxígeno actúa aquí, porque entonces tendrías un mecanismo terciario. El mecanismo terciario que me controla esto está relacionado con el aporte de nutrientes. En particular, de glucosa. Cuando las concentraciones de glucosa bajan y la célula está empezando a quedarse sin energía por falta del combustible necesario, también señaliza a la metaarteriola que aumente el aporte hasta que se normalicen las concentraciones locales de nutrientes. O sea, el oxígeno es la fuente primaria, pero no es la única cosa que te va a modular el flujo sanguíneo a nivel de los capilares. ¿Okay? De hecho, tenés dos teorías aquí al respecto. La primera es lo que llamamos la teoría miógena. La teoría miógena te dice que el esfínter tiende a mantenerse cerrado a menos que haya una señal a lo contrario, y que cuando hay suficiente oxígeno o dos aumenta la presión capilar, reactivamente este músculo detecta el estiramiento del vaso y cierra el esfínter. Esta teoría miógena lo que te propone es que ese es el mecanismo de control que evita que si la presión arterial promedio sube, el estiramiento de los vasos cause que se dañen. O sea que la metaarteriola me está evitando que las redes capilares se rompan por un exceso de presión. ¿Okay? Ahora, la gente que propone la teoría miógena no explica por qué o de qué manera eso me controla la perfusión cuando la presión arterial no cambia.
Y ahí es donde viene la teoría esta que te decía, los metabolitos, en particular porque se han descubierto dos mecanismos que te relajan el músculo. El primero es el famoso óxido nítrico, ¿okay? Trabajo de Sin Salvador Moncada. El óxido nítrico es una molécula bien interesante. Es liposoluble, y es un gas. Como es un gas, pasa libremente las membranas. Entonces, mira qué es lo que sucede. Cuando tenés un aumento en el cizallamiento, porque hay mucha diferencia de presión, o sea que la arteria está cerrada, esto hace que las células endoteliales me sinteticen a partir del aminoácido arginina y de oxígeno, me fabrican óxido nítrico y citrulina. Esto es un ciclo que llama el ciclo citrulina-arginina. No nos vamos a meter en ese detalle porque el ciclo citrulina-arginina realmente es una cosa tan interesante que no le voy a quitar la oportunidad a los encargados de la clase de bioquímica de que expliquen esa maravilla metabólica. ¿O lo explicamos, Fernanda? No, dejémoselo a bioquímica. Entonces, quiere decir que arginina más oxígeno igual a citrulina más óxido nítrico. El óxido nítrico ahora va a activarme una enzima en el músculo liso del esfínter, la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa, activada por el óxido nítrico, me convierte GTP a GMP cíclico. Y el GMP cíclico es una señal para relajar el músculo vascular. Por lo tanto, en presencia de óxido nítrico, el músculo vascular, el músculo liso de los vasos sanguíneos, se relaja y aumenta el flujo. ¿Ok? Hay más de una manera de hacerlo, de hecho. Uno es, como te decíamos, mediante la diferencia de presión. La otra es cuando tenés un, ¿cómo se llama? Un receptor que estimula a la sintasa de óxido nítrico. Ahora, estos receptores detectan varias cosas. Por ejemplo, angiotensina 2. ¿Por qué? Para contrarrestar los efectos de la angiotensina sobre los vasos capilares. La angiotensina actúa sobre arterias, pero no necesariamente sobre vasos pequeños. ¿Qué otra cosa me genera activación del receptor? Norepi. ¿Qué otra cosa me activa el receptor? El receptor que me produce óxido nítrico. Las santinas, cosas como la cafeína, etc. La idea es que este mecanismo de activación del receptor para óxido nítrico me está evitando que el efecto de todos estos que son vasoconstrictores sea permanente. En otras palabras, el principal mecanismo para relajar las arterias es precisamente el óxido nítrico. Tenés varios usos para él, ¿no? Que esto es un trabajo súper interesante, el trabajo de Sir Salvador Moncada, que te dice, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo vos utilizabas nitratos para tratar la enfermedad coronaria. O sea, tradicionalmente venías y le dabas a alguien nitroglicerina, ¿ok? Literalmente le dicen las pastillas de dinamita, ¿eh? Un poquito de nitroglicerina azul igual, y resulta que la nitroglicerina lo que es un precursor o un donador de óxido nítrico. O sea,
ya convertís periféricamente o vascularmente a óxido nítrico, te dilata las coronarias y te quita la angina de pecho. Eso sí, te dilata también la cerebral y te da un dolor de cabeza brutal, ¿ok? Una cefalea por nitratos es una de las cosas más espantosas que uno puede tener. Pues por suerte yo no he tenido una en 40 años. La última vez que tuve una era cuando estaba fabricando nitroglicerina en la casa. Siguiendo el ejemplo de uno de los héroes de mi infancia, Fernanda. Willy E. Coyote. La diferencia es que yo no me volé la nariz con la nitroglicerina como el coyote, ¿va? Ok, la cefalea por nitrato, sí, porque te hace vasodilatación. ¿Qué otro ejemplo? Vaya, por ejemplo, el medicamento, el éxito de ventas en farmacología más grande del pasado siglo, la pastillita azul. ¿Has oído hablar de ella? Viagra. Viagra no es un donante de óxido nítrico, sino que el GMP cíclico que es producido a partir del óxido nítrico, que es vasodilatador, es degradado por una enzima que se llama la fosfodiesterasa 5. Si yo bloqueo la fosfodiesterasa 5, permito que se acumule el GMP cíclico, ¿ok? Y me hace vasodilatación. Ahora, si yo bloqueo la fosfodiesterasa 5, básicamente permito que se acumule óxido nítrico. Ahora, no todas las fosfodiesterasas son iguales. Resulta que, bueno, aparte de que hay varias de ellas, entonces tenías que en el pulmón, la fosfodiesterasa, lo que querían los que sintetizaron estos de sildenafil, era buscar como objetivo la fosfodiesterasa en el pulmón para dilatar los vasos sanguíneos pulmonares, ¿ok? Viagra se desarrolló como un medicamento para el tratamiento de la hipertensión pulmonar primaria. Y esta gente lo estaba desarrollando así como dicen, una nota colateral, porque ellos calculaban que, no sé, en el lanzamiento del producto iban a tener 1.500 pacientes con hipertensión pulmonar primaria, que es una cosa relativamente rara, ¿va? Van a tener unos 1.500 pacientes y generalmente son pacientes de edad avanzada, etcétera, etcétera. Y realmente nadie había estudiado el papel del óxido nítrico en los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos. Y se dieron cuenta del efecto, de lo que realmente era un efecto secundario no planificado. Y bueno, un efecto, cuando lo probaron en el primer grupo de pacientes, vos sabés esa historia, ¿va? Dice, y de repente los viejitos que le estaban dando sildenafil para tratar su hipertensión pulmonar primaria empiezan a reportar un efecto secundario, en este caso deseado, dice, y de repente esto está, desde que estoy tomando esto, ustedes no me van a creer lo que está pasando, ¿va? Cuando se empezaron a acumular los reportes, los investigadores que seguían trabajando con el asunto de la hipertensión de la división cardiovascular de Pfizer, dicen, bueno, esto está interesante, pero no le pagaron. Hasta que no sé qué en demonios en mercadeo se dio cuenta, dicen, pero si nosotros, si aquí tenemos este medicamento, si lo mercadeamos para su efecto secundario, esto es un éxito. Y creo que hay una película que el representante andaba con las pastillitas, con las muestras, y empieza a visitar a todos los urólogos de Estados Unidos para decir, mire, pruebe esto. Es un medicamento experimental, nosotros lo estamos desarrollando para otra cosa, pero dicen que el efecto secundario es este y este y este y este y este, y que los pacientes están reportando que les mejora la disfunción eréctil, y empezaron, entonces llevó sus muestras a una convención de urólogos. Los urólogos, bueno, probemos. Y en ese momento se dieron cuenta que era un éxito, empiezan a caer las llamadas a Pfizer, decir, bueno, ¿y cuándo vamos a tener este medicamento disponible? Esto es literalmente el milagro en pastilla y no sé qué. Y Viagra resultó que
resultó ser lo que salvó a Pfizer, que era una empresa que estaba casi en la quiebra. Y de calcular 1,500 pacientes al año, el primer año creo que vinieron 100 millones de tabletas. Entonces, para que veas que el óxido nítrico tiene un montón de cosas. De hecho, el óxido nítrico también es un neurotransmisor, pero esa es historia para otro día. Ok, entonces, bueno, aquí terminamos. A la tarde les voy a mandar el correo respectivo con el examen. Y el examen es el lunes a las 8, salvo que yo dé contraorden, ¿ok? Si la universidad está abierta el lunes, o sea, si no prolongan la suspensión de actividades, el examen es según lo programado, ¿ok? Si no, ahí veremos, ¿cabal? Está bien, doctor. Listo, ok. Gracias. Nos vemos el lunes entonces. Bye.